ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema de vital importancia, es el impacto de la guerra en el Medio Oriente en las finanzas públicas. Contamos con la presencia de la maestra Edita Rodríguez Salcé, quien nos acompaña para tratar dicho tema. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Impacto de la guerra en el Medio Oriente en las finanzas públicas, con la participación de la maestra Edita Rodríguez Salcé. Distinguida, bienvenida a nuestro programa. Gracias, mi querido, mi estimado, por siempre recibirnos por aquí. Y usted sabe que siempre estamos a su orden. Nos sentimos bastante bien. Ya esto es un toque de queda los domingos. Y entiendo que estos espacios, sobre todo en momentos como este, son muy importantes de orientación, como se llama el programa, orientación tributaria, de orientación en estos momentos de crisis son muy importantes. Sí, los amigos televidentes están ávidos de información porque el escenario internacional en el área geopolítica, geoestrategia y de geoeconomía está candente, y lo que ocurre en cualquier parte del mundo, en el área bélica, tiende a impactar en las diferentes economías yo sé de paso, en todo el planeta. Y en este caso, la República Dominicana no está exenta de ser afectada por la realidad internacional. Bueno, mi amigo y hermano Ramón, así es. Este tipo de crisis pues impacta a todo el mundo, pero sobre todo a países como el nuestro, que somos dependientes de la importación de petróleo. Y fíjate que me ha gustado bastante el tema que, como tú has pedido que enfoquemos el tema del día de hoy, porque todo lo que nos preguntan los medios es cómo impacta la economía en general. Sin embargo, cuando hablamos ya específicamente del impacto en las finanzas públicas, ya estamos tocando un aspecto fundamental. Y digo aspecto fundamental porque si partimos, por ejemplo, de que el presupuesto de este año fue elaborado con un presupuesto de un precio de menos de $50 el barril, estamos hablando entonces que una alza como la que vimos a principio de esta semana, el día 9, que prácticamente llegó a 115, $120, y hoy que amaneció a 101, el West Texas y el Brent está precisamente de 97, $98, ya estamos diciendo, ya eso nos da una idea a nosotros, ¿verdad?, de que necesariamente pues hay un impacto directo porque hay que buscar más dólares para comprar la misma cantidad que se importa y se demanda en esta economía. Hay un elemento importante de paso que no se puede quedar, y es que República Dominicana, ya la semana pasada, el subsidio a los combustibles fue de cerca de $538, 538 millones. Pero la semana anterior fue apenas menos de 300. Entonces, fíjate que al ritmo que va este proceso y dependiendo del tiempo que dure la guerra, podríamos predecir, ¿verdad?, esperamos que no sea así, que pudiésemos llegar a otros tiempos donde inclusive el subsidio semanal sobrepasaba los 1.000 millones por semana de subsidio. Y obviamente que eso entonces va a impactar, ¿verdad?, nuestras finanzas y sobre todo un país que se preparó para otro escenario. Maestra Edita, sabemos que los combustibles ya se está visualizando que se van a aplicar ciertos subsidios, pero en virtud de la situación y sin saber el tiempo que durará estos conflictos, ¿usted cree que es suficiente solamente que se aplique subsidio para mitigar el impacto que tendrá el alza de los combustibles? Bueno, el subsidio siempre se ha mantenido. Lo que pasa es que el aumento, la baja va a depender de los precios del barril. Y obviamente usted trae un elemento importante, que es el tiempo que vaya a durar la guerra, porque
la situación del impacto en las finanzas públicas y en la economía en general de la República Dominicana va a depender del tiempo. Y esa es una variable que nosotros no la manejamos. Fíjate que concomitantemente con el subsidio es necesario que desde el gobierno actual se aboque primero a un plan de contingencia, y sobre todo de austeridad. Esta mañana vimos al ministro de Industria y Comercio, Yayo San Lobatón, planteando algo que me pareció muy interesante. Él decía que nosotros estamos preparados. Bueno, me siento muy feliz de escuchar esa noticia, porque él decía que no había que preocuparse. Yo reconozco su optimismo y lo cierto es que lo entiendo, porque los funcionarios eso es lo que tienen que llevar a la ciudadanía, tranquilidad y sobre todo sosiego. Pero lo cierto es que a pesar de que tenemos una economía con bases muy fuertes y sobre todo, y ahí coincido con él, de que es una economía que es capaz de suministrar y producir cerca del 80-85% de lo que se consume internamente, pero tiene que recordar que hay situaciones que fuera del tiempo de la guerra también están en este momento como una espada de Damocles tendiendo sobre nosotros. Por ejemplo, lo que está pasando con el estrecho de Hormuz. Fíjese que salía una noticia antes de ayer y ayer muy preocupante, y es que el 50% de los fertilizantes hidrogenados, que son la base de los fertilizantes, o sea, el 50% de lo que es la provisión a todo el mundo, de los fertilizantes hidrogenados, que es la base de los fertilizantes en general, lo produce ¿qué países? Arabia Saudita, Omán, Qatar. Bueno, pues prácticamente no han podido salir. El otro 50 prácticamente lo produce Oriente, sobre todo China. Pero lo cierto es que todavía ese impacto no se ha sentido. ¿Y cómo va a impactar esto? Bueno, en la producción agrícola, porque esa es la base que se utiliza para lo que es, ¿verdad?, la producción de fertilizantes. Entonces, sin embargo, la mayor parte de los barcos que proveen, que suministran, ¿verdad?, hacia todas las partes del mundo de Medio Oriente, están todos, no han podido pasar. Entonces, fíjese que, por eso decía que reconozco, ¿verdad?, el optimismo del ministro, pero tenemos que recordar que a pesar de esas fortalezas innegables que tiene nuestra economía y de que podemos tener quizá algunos recursos, ¿verdad?, que nos permitan tener nuestro colchón en términos de reservas internacionales para fines de garantizar 8 meses, 10 meses de importaciones y muchas situaciones, pero el hecho primero de la incertidumbre y ante anuncios inclusive de uno de los ministros más prestantes de Irán, que decía que proyecta el precio del petróleo que llegue antes de diciembre a $200. Si usted busca la historia de los precios históricos de barril de petróleo, el 20 de julio del 2008 fue el precio histórico, que fue $147. Y todos recordamos lo que implicó para República Dominicana, sobre todo en un proceso electoral, porque fue en el 2008, ese aumento sistemático. Bueno, por suerte que a partir de esos 147 comenzó a bajar. Y recordamos cómo inclusive en ese momento el presidente fallecido, ¿verdad?, Chávez decía, también hacía esa proyección. Esperamos que eso no se dé, pero lo cierto es que si hicimos un presupuesto calculando, ¿verdad?, proyectando un precio por debajo de $50 y ya sobrepasa los 90 y llegó inclusive a 100 y tanto, yo entiendo que debe ser, si no de preocupación, por lo menos para ocuparnos y sobre todo no solo desde el gobierno, sino todos los consumidores ciudadanos que también vamos a sentir el impacto directo de esta crisis. Resulta preocupante lo siguiente, y es que solamente vemos al ministro de Industria, Comercio y MIPYME dando declaraciones de forma espontánea. Hace unos días entrevistaron a la vicepresidenta de la República y le lanzaron, diríase, un buscapié, y ella dio unas declaraciones que no resultaron del todo convincentes. Ahora, lo preocupante es que el equipo económico del gobierno
no se ha reunido. Eso es preocupante, porque es como si estuviesen en Belén con los pastores, ante una situación internacional que nos está afectando y nos afectará en el futuro inmediato. El gobierno está abocado a reunir su equipo y a plantear soluciones y proyectar lo que se va a hacer en el futuro inmediato, pero no vemos que están reunidos. Solamente hemos visto las declaraciones del ministro de Industria y Comercio y algo que dijo la vicepresidenta de la República, y ya todo se ha quedado ahí. Entonces no puede ser de esa forma. Bueno, yo entiendo que el gobierno está consciente de la situación, inclusive de sus implicaciones y alcance. Entiendo que sí. Creo que quizá lo que ha faltado es explicar cuál es el plan y sobre todo cuál es la orientación que a los ciudadanos nos podría dar en esta situación. Porque creo que primero, siendo dirigido por un economista, ¿verdad? El ciudadano presidente Luis Abinader, yo entiendo que, y con un equipo de economistas muy buenos, algunos de ellos, y personas con mucho conocimiento, y que inclusive han tenido, como el caso de Magín, ¿verdad? Una persona y técnicos muy buenos también, yo entiendo que sí. Ahora, lo que ha faltado, entiendo, es explicarle al país cuál es el plan, cuáles son las proyecciones y sobre todo qué debemos hacer todos, porque al final todos estamos siendo afectados y seremos afectados en la medida que la crisis se mantenga en el tiempo. Creo también, Ramón, que en esto tenemos que ver otras aristas. Por ejemplo, lo que es el subsidio a la electricidad. O sea, no es solamente las finanzas públicas, esto es un proceso realmente que envuelve muchos elementos. ¿Por qué? Porque de aumentar el precio del barril de petróleo, también tendrá que impactar en el subsidio. Y ni hablar del impacto en la balanza de pagos. O sea, no es solamente buscar más dólares. Es también que la balanza de pagos al final se verá necesariamente afectada en su saldo anual. Y el otro elemento, que es la tasa de cambio. Fíjate que la tasa de cambio comenzó el mes de marzo, a final de febrero, estaba inclusive en menos de 60, que mucha gente comenzó, ¿verdad?, a hacer manifestaciones muy positivas de cómo se estaba estabilizando, luego de un pico de casi 64 el año pasado. Bueno, pues hoy está 62.45 y con proyección a seguir subiendo. O sea, que no es solamente el precio del petróleo, es también que si tú le subas al precio del petróleo un aumento de tasa, es una bomba de tiempo. Profesora, he escuchado los rumores de algunas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los países que están alineados hacia Estados Unidos, con estas circunstancias, él no lo va a dejar solo, le va a brindar cierto apoyo. Hasta ahora no sabemos qué tipo de apoyo le va a brindar, pero viendo que hasta en Estados Unidos la cosa se va a poner difícil, ¿cree usted que esas declaraciones de Donald Trump podrán servir de algún aliento para los países de la región? Lo que pasa, mi estimado, es que vuelvo y digo lo que comentaba hace un momentico. Los políticos están para llevar tranquilidad, sosiego y confianza a la gente, no para llevar ni desasosiego ni tampoco generar situaciones que puedan crear, sobre todo en la ciudadanía y en posibles inversionistas, incertidumbre. Fíjate que una declaración que él dio el fin de semana, que decía que la guerra va a durar poco, hizo automáticamente que bajara el petróleo. Entonces, yo entiendo que eso que él plantea, conjuntamente con algo que dijo también el fin de semana, él decía que el costo que tienen que pagar las economías
del mundo por la guerra es precisamente el costo de la libertad, y decía que no iba a durar mucho y que sobre todo como que aguantáramos porque es parte de la dinámica de la geopolítica. Sí, es cierto. Lo que pasa es que Estados Unidos no es América Latina, y sobre todo nosotros, que somos dependientes totalmente de la importación de petróleo. Y eso, que no vamos a enfrentar una situación peor, porque tenemos todavía, estamos bajo la égida de un acuerdo que tenemos con Venezuela y México, sobre todo con Venezuela, que nos da garantía ante cualquier situación, ¿verdad?, de desabastecimiento. Pero lo cierto es que los planteamientos de Donald Trump hay que verlo en el marco y en el contexto de quien inició un proceso bélico, que tiene que buscar justificación y tiene que buscar sobre todo apoyo de todos aquellos países cuyas economías son satélites porque giran alrededor de la economía norteamericana. O sea, en ese sentido es que yo lo veo. Sí. O satélite o apéndice, en muchos casos. Ciertamente, porque es que hay que verlo desde esa óptica. Ahora bien, no podemos pensar que en medio de una crisis Estados Unidos va a liberar las reservas petroleras para facilitársela a los países iberoamericanos a un bajo costo. No, si se agudiza la crisis y aumenta el precio del petróleo, vamos a tener que pagar el precio justo. Entonces, es una situación muy compleja, y como usted dice, bueno, lo que tiene que hacer es llevar cierto sosiego a los que están intranquilizados, porque ciertamente hay intranquilidad en toda América y más allá por este asunto. Entonces, esa es la realidad. No podemos nosotros ser soñadores, que nos va a brindar ayuda, pero la ayuda que nosotros necesitamos en un momento de crisis es petróleo, y nos lo van a poner baratito y nos van a dar toda esa facilidad. Eso no es verdad, eso ni soñarlo. No, y de hecho, con Estados Unidos no se puede tener tanta esperanza, en virtud de que ya existe una experiencia y pudimos verla con la vacuna, cuando el COVID, que tuvo que venir esa vacuna de otro lugar, porque Estados Unidos primero quiso atender a sus habitantes antes de liberarla para otros países. O sea que con ello tenemos ese tipo de experiencia. No, y al final hay que ver que Donald Trump es un comerciante, ¿verdad? Eso que es la realidad también. En esencia es un empresario. Y piensa como empresario. Y actúa como empresario. Sí, ciertamente. Eso es así. Más que político, es un empresario. Entonces, habría que ver qué tipo de ayuda podrían recibir los países en función de un posible, que ojalá que no sea así, ¿verdad?, endurecimiento de la crisis. Y creo que sería parte precisamente de la agenda del gobierno dominicano indagar a qué se refería el presidente Donald Trump con posibles ayudas o cooperación con los países que sientan un impacto muy fuerte de la crisis, en el caso, ¿verdad?, de que la guerra se extienda. Entonces, creo que eso sería también parte de las indagaciones y las evaluaciones que deben hacer en los funcionarios actuales. ¿Cuál sería el tipo de cooperación? ¿Cuál sería la ayuda? Porque, vuelvo y digo, nosotros quizás seremos menos afectados que otros países por la fortaleza de nuestra economía y sobre todo por esa capacidad que ha tenido históricamente, porque eso no es desde ahora, el sector agropecuario de producir cerca del 80-85% de lo que consumimos internamente, y eso nos da una fortaleza agroalimentaria frente a otros países que tienen mayor dependencia. Pero el problema es que toda la producción agropecuaria de alguna forma se vincula también al petróleo. Los fertilizantes, como decía, el combustible o sea, el petróleo que es base de muchos de los agroquímicos, el transporte, ¿verdad? Y obviamente que también otras materias primas que se utilizan en la producción local. Por ejemplo, nosotros no producimos trigo. Aquí se come mucho pan y mucha pasta. Entonces hay que buscar más dólares. Hay que traerlo de otro lugar.
Eso es así. Las proyecciones, porque lo que se ve en el ambiente internacional es que las proyecciones dan que se pretende desde el lado iraní hacer lo que ellos llaman una guerra de resistencia, porque el estrecho de Hormuz está cerrado, pero no solo está cerrado, está minado. Sí. Y de hecho, atacaron ayer a cinco o seis embarcaciones. Sí, eso es recurrente, porque no solamente son esas, han ido atacando embarcaciones, petroleros, embarcaciones que transportan gas y demás. Entonces, es una situación que está difícil, dirán algunos, pero y es que Irán se está haciendo el harakiri, eso dirán algunos, que esa parte la vamos a ver en el próximo segmento. Nos vamos a ir a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa de orientación tributaria con el tema Impacto de la guerra en el Medio Oriente en las finanzas públicas. Nosotros en el segmento pasado decíamos que algunos dicen que parece ser que Irán se está haciendo harakiri, porque está aislado, no sale su petróleo y ninguno de los derivados por esa zona, porque como dijimos el estrecho está minado y bloqueado por una fuerza naval, pero hay una realidad de lo que no se habla. Irán se preparó para todo esto, porque ellos instalaron una línea ferroviaria que va hasta China, pero que esa línea ferroviaria que va hasta China sigue hasta Vietnam, conecta a Corea del Norte y conecta a Rusia. Entonces, ellos no están aislados, porque entonces, si no van a utilizar la vía marítima, utilizarían la vía ferroviaria. Entonces, si están preparados para eso, evidentemente que tienen razón al decir que van a llevar una guerra de resistencia y que la pueden extender hasta 6 meses. Mira, desde de esta parte del mundo, de Occidente, a veces nosotros no entendemos el comportamiento de lo que son los pueblos del Medio Oriente. Y como tú bien planteas, realmente son países que han vivido de y para la guerra. Sí, correcto. Y que por tanto un proceso más no es para ellos que el mundo se le va a acabar, porque viven en una guerra constante. De hecho, el que analiza lo que es la historia de Irán de 1979, con el ascenso de Ayatollah Ruhollah Khomeini, que con prácticamente la decapitación del sistema de Reza Pahlavi, que era un estilo prácticamente de rey. Sí, desde que llegó el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que fue el más famoso y el que duró más tiempo, todos sabemos, señores, lo que han dado seguimiento a lo que es Medio Oriente y específicamente a la historia de Irán, que ha sido un país que ha estado históricamente en guerra y que este tipo de proceso no le es ajeno y que por tanto ya ese concepto, ¿verdad? De ser un harakiri y mantenerse, eso tiene que ver con su cultura, porque recordemos que es de los pocos países que tiene un sistema fundamentado en la religión, que es de los pocos países que quedan en el mundo donde la religión es lo que políticamente dirige la nación. Entonces, cuando es la fe, en este caso la fe islámica, la que dirige el accionar de quienes toman el control, fíjate que es un poquito más difícil las cosas. ¿Por qué? Porque ahí los elementos de racionalidad a veces no son exactamente lo que se toman en cuenta para tomar decisiones. Por tanto, siempre he dicho y mantengo, vemos de esta parte del mundo la acción, pero no conocemos la reacción. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Porque hay que decir que a pesar de que nosotros casi siempre cuando analizamos los países del Medio Oriente, los metemos todos en un saco, no son iguales, señores. Irán es un país sumamente organizado frente a otros. Y es un país, además, con muchos recursos.
y que políticamente, vuelvo y digo, depende sobre todo de una figura que prácticamente, fíjese que ya, quién tomó posesión? El hijo del anterior, que fue ajusticiado. Entonces, no es tan fácil a veces desde aquí hacer predicciones del comportamiento de una cultura totalmente diferente a la nuestra y sobre todo de un país que el ascenso al poder del primer ayatollah Ruhollah Khomeini cambió totalmente la nación. Si tú buscas video de lo que era Irán antes y lo que fue después, óyeme, hay un sistema ahí, o sea, el sistema de Irán es un sistema totalmente cerrado y por lo tanto, a veces predecir el comportamiento de, de, eh, de dirigentes con esta característica no es tan fácil. No, Entonces, ¿a qué me refiero? A su capacidad de aguante y a su actuación frente a cualquier endurecimiento. Y fíjate que hubo algo interesante que dijo ayer el nuevo ayatollah. ¿Sabe lo que él decía? La crisis actual del petróleo no se va a resolver con medidas artificiales. Mira, eso para mí fue de mucha reflexión. Porque ¿sabe lo que él está diciendo? Que con liberar reserva no es que se va a resolver. No, imposible. y es muy cierto lo que usted dice, que la condición de esos países es diferente a los países de este lado, en virtud de que esos países están ya impuestos a vivir bajo la dificultad. Bajo dificultad. También son países que te pueden aguantar 5.000 o 6.000 muertos y eso ellos no lo sienten. Aquí de este lado, cuando hay 3 o 4 muertos, ya la cosa, el mundo se está derrumbando. A ellos eso no le hace nada. Por eso hay que creer cuando ellos dicen que es una guerra de resistencia que ellos van a llevar y en tal virtud no sabemos qué tiempo eso va a perdurar. Sí, interesante lo siguiente, porque ellos son musulmanes chiitas. Entonces, dentro de ese grupo del Islam, existe la doctrina del martirologio. Sí, exactamente. Porque yo escuché una vez Así al fenecido ayatolá, estaba conversando con unos nietos y él decía que anhelaba morir como mártir. Porque ellos entienden que morir de muerte natural no es lo correcto y que huir es de cobarde y que los cobardes no entrarán al cielo. Entonces, que el que muere como un mártir inmediatamente va a la presencia de Alá, ¿verdad? Eso lo entienden ellos. Entonces, él anhelaba morir como mártir. Y le decía a los nietos, prepárense para ser mártires. Entonces, en la mentalidad de los iraníes está el martirologio. Entonces, eso es una honra morir como mártires. Entonces, por eso, evidentemente que están dispuestos a resistir el tiempo que sea. Eso es así. Pero también yo creo que cada gobierno debe tomar las medidas pertinentes a lo interior. Aquí en el país, lo que corresponde al gobierno dominicano, tomar la medida pertinente para que el pueblo dominicano no sufra los impactos directos de esa guerra. Entendemos y hemos visto que se han hecho ciertos aumentos en lo que es el salario mínimo, pero no es lo suficiente como para que se supla la canasta familiar. Hay varios quintil de la sociedad dominicana que no están supliendo el costo de su canasta familiar. Ni el primero, desde el primero hasta el quinto, todito, me imagino, o no me imagino, así se ha dicho, que están por debajo en su salario de lo que cuesta la canasta. Entonces el gobierno tendrá que tomar medidas que vaya en procura de aliviar la canasta familiar para que el pueblo no sufra tanto a estos embates que trae esa situación internacional. Sí, hay un mediador necesario que Donald Trump vía telefónica se comunicó con él. Vladimir, busque la forma de que esto concluya, pero que hay una realidad.
Hay una realidad. Rusia está buscando nuevos mercados para el gas, porque ellos tienen Claro. 11 gasoductos que bombean gas hacia Europa. Pero entonces, dada la traición de ciertos países europeos, dice... No, el mismo conflicto con Ucrania también. Sí, el mismo conflicto con Ucrania, entonces dice, no, yo no le voy a vender el gas porque ustedes anunciaron que en abril van a aplicar nuevas sanciones a Rusia, pues entonces Rusia lo que va a hacer es que va a migrar a buscar Sí. quienes compren ese gas. Mercado en Medio Oriente. Un mercado diferente. Ahora, el asunto es que el petróleo, el gas en este caso, el gas en este caso, no está siendo facturado en rublos, es en la moneda china, que lo están facturando, el gas ruso también. Y entonces Irán no quiere que le facturen en dólares, quiere también que le facturen en moneda china. La situación se está poniendo compleja. Entonces está dando un giro. Pues no estamos hablando de este lado de dólares, pero de aquel lado se está hablando de que quiere que facturen en yuan. Bueno, lo que pasa es, Ramón, que en los procesos bélicos como este, muchos salen afectados, pero muchos salen beneficiados. Sí, claro. Porque entonces todos aquellos países que no están en el conflicto, pues entonces sus commodities tienden a subir de precio, porque todo aquel que está en el conflicto, y sobre todo en un proceso como este, pues sencillamente su producción tiende a bajar y a veces impactada. Entonces, ¿quiénes sacan ventaja? Aquellos que no están directamente vinculados, que pueden entonces, y eso se vio en República Dominicana, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial, en 1916, República Dominicana, a partir de ahí, en el gobierno de la ciudad, que conoció lo que se llamó la danza de los millones, por el aumento del precio del azúcar, café, cacao y tabaco, pero sobre todo del azúcar, que favoreció bastante el gobierno de Horacio, porque con estos fondos fue parte de las obras que le ganaron tanto apoyo en ese tiempo que lo llevó a querer que se quedara, pero ya es otra parte de la historia, podemos hablarlo en otro momento. Fue precisamente por eso. ¿Y qué pasó en el 1944 con la Segunda Guerra Mundial? Que nosotros, recuérdense que Trujillo tenía 14 de los 16 ingenios que había. Y Trujillo logró muy bien pasar de un modelo básicamente enfocado hacia adentro, un modelo entonces hacia afuera con las exportaciones. Y es así entonces como se da el proceso de pago de la deuda externa. ¿Qué te quiero decir? Que eso mismo está pasando en este momento. Todas las economías, y sobre todo las economías más fuertes, lo que están buscando es qué van a sacar de este proceso. Sí. Y entonces Rusia no es la excepción, porque recuérdate la crisis que vivió Rusia y la caída que tuvo el rublo. Entonces, Vladimir Putin, que no es, señores, es un fenómeno político, evaluar a este tipo, a este señor hay que evaluarlo aparte, hay que analizarlo aparte, y sobre todo lo que ha logrado con la economía rusa. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que en este momento, su rol va a ser muy importante. Ahora, ¿a favor de quién? A favor de su país. Sí, Así sí, que yo claro. lo veo. ¿A favor de quién? A favor de su economía, que él está buscando fortalecerla y sobre todo su moneda. Sí. Porque en este momento, la situación del dólar en todo el mundo se está fortaleciendo. Y no es verdad que Vladimir Putin va a contribuir a que se fortalezca más el dólar. De ninguna manera. O sea, como moneda, sobre todo, ¿verdad? Como moneda de intercambio internacional. Hay otro elemento muy importante, retomando lo de Rusia. Estamos hablando de la colocación del gas ruso, de la facturación, pero también hay otro elemento. Si hay un conflicto internacional en el que está involucrado Estados Unidos en otra zona, evidentemente que el armamento que Estados Unidos tenía previsto para enviar a Ucrania no va para Ucrania, va para otra zona. Entonces, a eso también le beneficia a los rusos, en este caso, de que Irán mantenga una guerra de resistencia, porque entonces se van a concentrar en utilizar todo el inventario bélico en Irán y no en Ucrania. Bueno, es que los ataques de Estados Unidos
e Israel a Irán, cambia totalmente la mirada del mundo en términos geopolíticos, porque fíjate que la guerra que se comenzó en el 2022 entre Rusia e Ucrania afectaba, por ejemplo, al mundo en términos de la provisión de gas y también de la provisión de una serie de granos, porque recuérdate que Ucrania, sobre todo, es el quinto productor más grande del mundo en granos, en maíz, trigo, soya. Sin embargo, en este caso estamos hablando del commodity más demandado en el mundo, que el petróleo. O sea, creo que eso cambia totalmente la mirada y el interés de los países, porque el impacto que tiene esta situación es mucho mayor hacia el mundo y a países como el nuestro es mucho mayor que lo que pasó cuando Rusia invadió Ucrania. O sea, creo que esto cambia un poco el tablero mundial y sobre todo el interés de los países como el nuestro, que somos totalmente dependientes de la importación de petróleo. Algo adicional, se dice que el objetivo especial de Estados Unidos no es Irán, sino China. ¿Y qué pasa ahí? China y Rusia pueden alentar a Irán a que no busque una salida pacífica en todos estos momentos para que Estados Unidos se enfoque y se debilite en esa lucha con Irán, para ello entonces poder continuar fortaleciéndose. Porque como Estados Unidos ha mantenido a Ucrania luchando con Rusia para debilitarla, también ellos pueden también tomar la estrategia de mantener a Irán luchando con Estados Unidos para que le quite el enfoque que tiene hacia ellos y se mantenga enfocado en Irán. Lo peor es lo que decía Ramón ahorita. Es un problema de cultura y religión e idiosincrasia. Lo peor es eso en este caso. O sea, para un musulmán, el morir luchando contra los infieles, que somos nosotros los cristianos, es realmente un privilegio. Sí. O sea, inclusive, ¿cuál es su deseo? Morir en la lucha, morir peleando y sobre todo, ¿verdad? De que están convencidos de que lo que Alá le espera en el cielo es una vida placentera. O sea, que Alá le tiene preparado a todos los que mueren, ¿verdad? Como héroes. Fíjate que ese tipo de cosas que, vuelvo y digo, de esta parte del mundo, a veces nosotros quizás lo vemos como algo simple, pero en medio de situación como esta eso es muy importante, porque precisamente eso da pie a lo que comentaba Ramón, o sea, a la resistencia. Sí. Y sobre todo nosotros que, señores, cuando yo veía en estos días los jóvenes, los que han fallecido en este proceso de Estados Unidos, y había que ver la familia de esa gente. Pero eso no pasa en Irán. No, la familia celebra. Claro. La familia celebra porque entiende que ese debe ser el objetivo y el fin de ellos. Entonces, cuando tú estás frente a una cultura así, las cosas son más complejas. Las cosas son más complejas. Y sobre todo, es un problema ya de fe, de cultura, idiosincrasia de los musulmanes que ven la vida diferente a nosotros, donde la vida no tiene el sentido que le damos nosotros. Y eso es muy importante para tomarlo en cuenta en estos procesos, porque eso puede ser determinante para que la guerra permanezca mucho tiempo. Sí, otro elemento a tomar en cuenta. Es obviado y es la existencia de aseguradoras que se benefician de la guerra. También. Porque en Inglaterra hay una serie de lobby que se dedican a asegurar barcos, a asegurar la carga marítima, aseguran el petróleo, el gas, hasta los rubros agrícolas, todo lo que cotizan en bolsa, todo eso ellos tienden a asegurarlo. Y entonces, cuando estalla la guerra, ellos cambian las pólizas y hacen una serie de negocios entre manos.
Ciertamente. Entonces, eso también hay que verlo, porque eso va a encarecer los costos de transporte. Pero claro, porque es lo que te digo, que en estos procesos perdemos mucho, pero hay gente que gana. Sí, sí. Dependiendo primero de qué, cuál es la posición que tiene en el tablero y también de la misma perspectiva del proceso. Entonces, esos son también elementos que deben venir a la mesa. O sea, cómo va a encarecer, ¿verdad?, el seguro y reaseguro de esos barcos que vienen a esta parte del mundo a traer combustible y también otro tipo de bienes. Maestra, el tema está interesantísimo, pero el tiempo en televisión usted sabe que es limitado. Nosotros hemos llegado a la fase final de este programa, agradeciendo su participación. Quedan muchos puntos y aristas por tocar. Será en otro programa que vamos a dilucidar lo que queda pendiente. Le damos las gracias por habernos acompañado en este día y reitero, la invitación queda abierta para otro programa. Muchas gracias, Ramón, siempre estamos a su orden y agradezco de verdad tu generosidad y sobre todo siempre cómo nos toma en cuenta para este tipo de, sobre todo escuchar nuestras consideraciones en este tipo de situaciones. A tu orden siempre. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria. Agradeciendo la sintonía. Pásenla bien.